Buenos días, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, un privilegio aparte de un gusto. Dios las bendiga. Vamos a continuar, ¿se oye bien? Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y pues el mes pasado aprendimos del amor y del gozo, hoy nos toca aprender de la sinceridad y de la entrega. Y pues la Biblia dice que es algo que nosotros tenemos que formar en nuestro corazón, en la calle que está en la nueva ciudad. ¿Se oye bien? Ok. ¿Sí? Ok. En medio de la calle de la ciudad dice, y a un lado y otro del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, uno para cada mes. Y eso es lo que estamos aprendiendo, y no se trata de que este mes solo voy a dar el fruto del gozo y el amor, y este mes solo voy a dar el fruto de la sinceridad y la entrega. Es un mismo fruto con 12 diferentes características, y tenemos que formarlas, tenemos que formar ese árbol dentro del huerto de nuestro corazón. La Biblia dice que los que esto dicen claramente dan a entender. Si nosotros decimos que somos la esposa del Señor Jesucristo, claramente tenemos que dar a entender en nosotros que vamos a ese lugar. Y es como las familias, ¿verdad? Los hijos se parecen a los padres. Pues yo solo tengo una hija, quienes la conocen saben que ella se parece mucho, mucho a su papá, físicamente. Pero cuando habla como yo. Tiene gestos, tiene expresiones, maneras en que hila las oraciones, y es como verme a mí. Entonces, ¿y esto cómo sucede? Porque ella ha estado en contacto conmigo. Igual es con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos que el fruto se forme en nosotros, tenemos que estar en contacto con la fuente de ese fruto. Tenemos que tener una vida de oración, una relación personal con el Señor Jesucristo, y eso es lo que nos va a ir dando a nosotros en nuestra vida, el parecernos y ser como Él. Amén. Y quiero que leamos por favor en Hechos 4:13. Hechos 4:13. ¿Lo tienen? Amén. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí dice que eran hombres comunes y corrientes. Nosotros somos personas, por así decirlo, comunes y corrientes. Que en nosotros se forme el fruto del Espíritu Santo no tiene nada que ver con que hayamos estudiado, con que no hayamos estudiado, con los títulos que tengamos. O sea, sí tenemos que prepararnos en lo natural, es parte de, tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que ser doctos en lo que Dios nos manda a ser doctos, pero no tiene nada que ver con que se forme el fruto en nosotros. Estos eran hombres del vulgo, simples, sin letras, y cuando los vieron dijeron, no hablaron, los vieron. Ellos han estado con Jesús, y así debería ser el deseo que nos motive a nosotros. Mientras más estemos con Jesús, más se va a poder ver por fuera que hemos estado con Él, porque nos vamos a parecer a Él. Amén. Y nos entregaron hoy a todas nuestra guía, que es la sinceridad y la entrega. Le podemos llamar dependencia, le podemos llamar obediencia, le podemos llamar rendición, le podemos llamar sumisión. Usted llámele como quiera, pero al final no importa el nombre que le demos. Lo que importa es que el fruto se forme en nuestro corazón. Amén. Y ahí al principio de sus notas dice, hay una frase que escribió la hermana Hicks que dice, toda fertilidad espiritual comienza con el fruto de la sinceridad y el fruto de la rendición. Aquí ella le llama al fruto la rendición. Y cuando pensamos en seriedad, ¿qué es lo que inmediatamente nos viene a la mente? Si yo les digo, defínanme la palabra sinceridad, bueno, ya. Pero ya vieron la guía.
Sinceridad pensamos, una persona sincera dice lo que piensa. Inmediatamente nosotros pensamos, si alguien dice lo que piensa, decimos, es sincera porque dice lo que piensa. No necesariamente, no necesariamente. La sinceridad vamos a ver que es más que decir. En realidad, la sinceridad no tiene nada que ver con decir lo que nosotros pensamos. Es algo completamente diferente. La sinceridad, como dice, entre otras cosas, en sus significados en hebreo y en griego, es puro, genuino, integridad, verdad, sin mancha, sin corrupción, sin retoques. En la época del Renacimiento, los escultores cuando cometían errores, cuando estaban tallando una escultura, le ponían un pedacito de cera para tapar el error. Y cuando el escultor le salía la obra tal y como era, sin errores, la ponían, la exponían y le ponían un rotulito al pie que decía sincera. De ahí el origen de la palabra sincera, que no tiene defectos, es perfecto. También significa ser probado por la luz del sol. Y podríamos decir que literalmente el significado podría describirse que nuestras vidas y acciones sean halladas puras al ser juzgadas por la luz del sol. Se los voy a repetir. Que nuestras vidas y acciones sean halladas puras al ser juzgadas por la luz del sol. Es como cuando tenemos un vaso. Yo les traje un vaso. Ustedes me pueden decir que el vaso está limpio, y está limpio. O sea, lo lavé hoy en la mañana y lo lavé y lo lavé y lo lavé. Pero si lo pongo contra la luz, tiene manchas. Así es, así deberíamos de ser nosotros cuando somos verdaderamente sinceros. Cuando nos ponen en la luz, que no se vean manchas. Este vaso no es sincero, porque tiene manchas. Por fuera parece que está limpio, pero si lo exponemos a la luz del sol, ya se ven las manchas. Y eso era lo que sucedía con las esculturas que les digo, ¿verdad? O sea, por fuera se miraban perfectas, pero había algo que estaba tapando el error, había algo que estaba tapando la carencia, la mancha, y era la cera. También, pues, si estuvieron aquí, hicieron su guía, la levadura. La levadura también altera la naturaleza de aquello a lo que se le agrega levadura. Ahora está muy de moda el pan de masa madre. El pan de masa madre no es otra cosa que pan que no se le añade levadura. Y cuando éramos pequeños, no me dejarán mentir, las personas contemporáneas mías, los franceses, eran así 2 bolitas, no tenían levadura, pesados. Pero ahora ponemos 2 bolitas de francés de antes y 2 bolitas de francés de ahora, si lo partimos adentro está vacío, porque le agregan levadura para hacerlo crecer y alterarle la forma. No es perfecto, no es completo, no es íntegro, no es genuino. Y la Biblia dice en 1 Corintios que celebremos la Pascua con panes de levadura, sin levadura, de sinceridad. ¿Sí? Amén. En otras palabras, entonces, sinceridad es que exista una congruencia entre lo que soy por fuera, lo que se refleja por fuera y lo que hay adentro. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con decir lo que yo pienso. Es muy diferente. Tiene que existir esa congruencia entre ambas partes. La sinceridad no busca perjudicar y crea en nosotros un deseo por adherirnos a la verdad. Cuando nosotros somos sinceros, o sea, nuestro deseo principal y primordial es siempre estar ahí, ahí sí entra en juego la verdad, adherirnos a la verdad, estar pegados a la verdad, que la verdad sea lo que gobierne nuestra vida, nuestras acciones, etcétera. Más que acciones correctas, porque a veces podemos hacer acciones correctas por fuera. La sinceridad ve los motivos que hay detrás de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Yo puedo hacer muchas obras correctas por fuera, pero mis motivos detrás de esas acciones no son necesariamente los correctos. Y el rey David, pues, es ejemplo de esto, ¿verdad? Él se arrepintió, él era perfecto
en arrepentimiento, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros también podemos llegar a ser como el rey David. O sea, no quería decir que él no pecaba. Pecaba y se arrepentía. Pero cuando pecó, de la manera en la que pecó, él se arrepintió y escribió en el Salmo 139, y lo vamos a leer, por favor. Salmo 139, 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El rey David lo que estaba diciendo era pidiéndole a Dios que examinara, como el vaso que les mostré, que examinara su corazón, si había, al ponerlo a través de la luz, habían motivos incorrectos, habían cosas que no eran agradables a él, había mancha. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer a diario. En una de las versiones de este mismo versículo, dice, investiga mi vida, oh Dios, encuentra todo lo que hay acerca de mí, haz un examen cruzado como cuando se interroga a un testigo y pruébame, obtén una imagen clara de lo que soy. Eso significa cuando nosotros vamos al Señor y le decimos que nos examinen. Y aquí pues tenemos que tener cuidado, hermanas, amigas que nos visitan. No nos pongamos nosotros en la posición de Dios queriendo examinar los motivos, haciéndole un examen cruzado a nuestros familiares, a las personas. Ese es un trabajo que solo le corresponde a Dios. El rey David le dijo a Dios, examíname. No le dijo a los que estaban a su alrededor, ni él se puso a examinar. No examinemos, no perdamos nuestro tiempo haciéndole un examen cruzado, tratando de ver las intenciones que hay detrás de las palabras de los demás, porque solo nos vamos a frustrar. Ese es un trabajo que únicamente Dios puede hacer, porque Él es el único que puede ver lo que hay atrás del corazón. Así que tengamos cuidado si nosotros por eso tenemos que despojarnos de la levadura, porque no ver con malicia ni ver motivos que no son detrás de las personas. Cada quien está viviendo su carrera, cada quien está haciendo su trabajo, cada quien está procurando que su corazón sea sincero delante del Señor, y no es nuestro trabajo. No juguemos a Dios, porque eso es lo que estamos haciendo, usurpando el lugar que únicamente le corresponde al Señor. Amén. Así que nosotros debemos, así como el rey David, examinarnos continuamente. En el libro de Proverbios dice, así como el agua, el rostro corresponde al rostro. Nosotros tenemos en nuestras herramientas espirituales, tenemos la palabra, que es el agua, en donde podemos nosotros reflejarnos y ver qué hay ahí. Si ustedes se ponen en un estanque de agua, el agua tiene que estar limpia, por supuesto, ¿verdad? Porque la característica, para que sea agua, tiene que estar limpia. Si está turbia, ya no es agua. Si nosotros nos ponemos frente a un estanque de agua, si nos reímos, se refleja que nos reímos. Si levantamos la mano, se refleja que levantamos la mano. Todo lo que nosotros hagamos en un estanque de agua clara, transparente, se va a reflejar. Así es la palabra de Dios en nosotros. Cada día tenemos que ir al Señor, a su palabra, y decirle, examíname, haz un examen cruzado, interrógame, pero al Señor, no a nuestro vecino ni a nuestro prójimo, porque ellos no ven como el agua ve en nuestro interior. Amén. Entonces, pues eso es para más o menos saber qué es la palabra sinceridad y a qué se refiere este fruto que Dios nos está llamando a alcanzar. El fruto que corresponde a la sinceridad son los higos. Y aquí hay una higuera. Las hermanas que hoy se encargaron de arreglar todo muy detallistas, hasta nos dieron té de higo, ¿verdad? Aquí tenemos unos higos. Y pues
En Cantares, en el libro de Cantares 2:3 dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Vamos a ver por qué los higos corresponden a la sinceridad. Los higos, algunas de las características, pues tienen una dulzura particular, tienen propiedades medicinales, ¿verdad? En la antigüedad los usaban para hacer emplastos y curar llagas. Si usted tiene tos, puede hacer un tecito de hoja de higo y le ayuda, ¿verdad? Con las afecciones respiratorias, la tos, etcétera. Y si partimos un higo, no en conserva, sino un higo de estos de verdad, tiene un montón de semillitas, tiene muchísimas semillas. Entonces esto nos dice que la sinceridad es un fruto multiplicativo en nuestra vida. O sea, si nosotros somos sinceros, eso es como un semillero que nosotros tenemos en nuestro corazón, es multiplicativo. Y en la antigüedad también a los que caminaban largos trechos les daban higos, porque era como los chocolates para ahora, ¿verdad? Que los chocolates ahora se los dan a las personas que hacen caminata, ¿verdad? Porque les da energía. A las personas que caminaban en la antigüedad les daban, cuando los recibían les daban higos, porque eso como que los levantaba. O sea, tiene propiedades para levantar al que está fatigado, al que está hambriento, al que está languideciendo de hambre, de cansancio, de lo que sea. Entonces vemos que la sinceridad, nuevamente, es más que decir lo que pensamos. De hecho, no es decir lo que pensamos, ¿verdad? Es multiplicativo y si hay sinceridad en nosotros, vamos a poder, como ese árbol en el libro de Apocalipsis, dar de comer a los que vienen a nosotros. Vamos a poder multiplicarlo y levantar y dar fuerzas a los que están a nuestro alrededor. No hay nada más lindo que estar alrededor de una persona sincera, de verdad. Le da fuerza a uno, lo energiza y uno quiere estar con esa persona. Pero alguien que no es sincero, uno dice, ay, mejor como que lo evito un poquito, ¿verdad? Entonces, que no nos pase eso a nosotros. Y vamos a ver que en la Biblia hay un ejemplo muy claro de alguien sincero. Y vamos a ir a Juan 1, 47, 48. De hecho, es la única persona a la que Jesús llama sincero. Juan 1, 47 al 48. Amén. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús desde lejos pudo ver a Natanael sin que él hablara. Estaba sentado debajo de una higuera. Jesús no se enfocó en el árbol, sino que Jesús se enfocó en el árbol de sinceridad, esos higos, ese árbol de higos que ya se había formado en Natanael. Y por eso, sin que él hablara, antes de que se le acercara, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y si no hay engaño, quiere decir que es sincero, ¿verdad? Porque los antónimos de sincero es engaño, hipocresía, falsedad, falta de. Entonces, es la única persona. Qué privilegio el que tuvo Natanael y qué ejemplo el que nos da. Él lo vio desde lejos. Así el Señor nos puede ver desde lejos y ver la sinceridad en nuestro corazón sin que nosotros, miren, una persona sincera no tiene necesidad de ir haciendo ruido por la calle diciendo, soy sincero, mírenme que soy sincero, soy completo, soy íntegro. No tiene necesidad, porque Dios al hacer el examen cruzado, al exponerlo a la luz de su palabra, mira, hay un corazón sincero ahí. Y ese debería ser nuestra motivación, ese debería ser nuestra meta, que el Señor Jesús cuando nos ponga a través de la luz diga, he aquí Naomi, una cristiana verdaderamente sincera. Amén. Entonces,
Vemos que Jesús desde lejos supo que él era sincero, sin que hablara, él percibió, se hizo notorio a los ojos de Jesús. Y la sinceridad también, por una parte, nosotros no debemos, la sinceridad habla por sí sola. No debemos nosotros decir que somos sinceros, sino que debe ser algo que se note en nosotros. La sinceridad tiene una voz y es como la voz de las campanitas que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Tenía al borde de sus vestiduras estaba rodeado de campanitas y cuando entraba a ministrar, ahora el sumo sacerdote es figura del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en él no hay engaño, no hay mentira, no le falta nada. El sumo sacerdote, puesto que es figura del Señor Jesucristo, tampoco le faltaba nada. Ustedes ven que habían requisitos, si estudiamos en el Antiguo Testamento, requisitos para el que debía ser un sumo sacerdote. Habían un listado de varias cosas que no le podían faltar. Tenía que ser completo. Entonces, estas campanitas que él llevaba, cuando entraba, le anunciaba y le hacía ver a los demás, al pueblo, aquí viene el sumo sacerdote. Y ellos podían escuchar el sonido del sumo sacerdote entrando y paseándose, entrando a ministrar. Nosotros estamos llamados todos a ser sumos sacerdotes, por así decirlo, a ministrar, pero no podemos ministrar si nos falta algo en nosotros. No podemos ministrar si estamos llenos de levadura. No podemos ministrar si en nuestro corazón está el estar haciendo examen cruzado a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestra vida tiene que ser como esas campanitas que cuando nosotros pasemos suenen, y eran de oro. El oro es figura de la divinidad y algo que el oro es puro. El oro es de los metales, el metal más puro de por sí. Entonces, así debe ser este fruto en nuestro corazón, oro puro al borde de nuestras vestiduras y dulce. Yo tengo una campanita. Cuando uno oye una campanita, no molesta, es dulce al oído. Y uno puede escucharlo y escucharlo y escucharlo y no le molesta. Así como los higos son dulces, el sonido de las campanas de sinceridad en nuestro corazón, en nuestro huerto, son dulces a los oídos principalmente de Dios y de los que nos rodean. Amén. Ahora vamos a ver que les voy a presentar la radiografía de una persona sincera. Vamos a ver en el Salmo 15. De hecho, el Salmo 15, muchos comentaristas de la Biblia le dicen el Salmo de la verdadera vida cristiana. A mí eso cuando lo leí me impresionó, porque lo repetimos y lo decimos y no sabemos a veces lo que estamos diciendo, pero por ahí también en la historia dicen que Benjamin Franklin le decía al Salmo 15 el Salmo de los caballeros, porque un caballero, en el sentido correcto de caballero, es una persona íntegra, es un hombre íntegro, ese es un caballero. Por eso él le decía el Salmo de los caballeros, pero me gusta más el Salmo de la vida cristiana. Y dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y habla justicia, y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su vecino, ni acepta reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente aceptó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Es impresionante, es una radiografía completa de lo que debería ser nuestra vida. Y creo pues que nos falta todavía, pues a mí todavía me falta bastante. Y yo quisiera, cuando pensamos en una radiografía, cuando nos duele algo y no sabemos por qué nos duele, vamos con el médico. Y el médico lo primero que hace es, hagámosle una radiografía. Me duele aquí y entonces ahí en la radiografía, se quebró un hueso. Y ahora pues hay estudios más completos, ¿verdad? Pero
Pero una radiografía sirve para ver qué hay dentro, qué está causando la molestia. Y así es el Salmo 15 en nuestra vida. Dice el que anda en integridad. Ya vimos que sinceridad es integridad. Integridad es algo completo, que no le falta nada. El que hace justicia se refiere a lo que hacemos. No se trata de que seamos Robin Hood, tratando de defender la causa de los demás. Dios no nos ha llamado a defender ninguna causa de nadie. La única causa que nosotros tenemos que defender es la del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que debemos estar siempre preparados para dar respuesta de la fe que tenemos. Esa es nuestra causa. Esa es la causa que debemos. Así que no tratemos de... Yo sé que hay personas que les gusta ser Robin Hood, ¿verdad? En otras palabras, redimir. Pero Dios no nos ha llamado a eso. No podemos, tampoco. Significa obedecer las leyes de la tierra y dejar que la ley de Dios gobierne nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que obedecer la ley de la tierra y que la ley de Dios gobierne, dirija nuestro corazón. Habla verdad en su corazón, se refiere a nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros planes, motivos, todo lo que salga de nuestra vida, de nuestra boca, lo que hagamos, lo que digamos, cómo nos conduzcamos en esta vida, tiene que hablar verdad, tiene que ser veraz. No calumnia con su lengua. Pues esto sabemos que es calumniar, ¿verdad? En pocas palabras, envenenar la reputación de alguien más. Y a veces no lo hablamos, pero prestamos oído. Es igual. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Si alguien viene a tratar de envenenar la reputación de alguien más, no prestemos oído, porque entonces ahí no estamos siendo sinceros. No hace mal a su vecino. Esto quiere decir que no le voy a ocasionar de manera consciente aflicción y dificultad a mi prójimo. Tratemos nunca de ocasionar de manera, a veces sí, pues todos ofendemos y todos cometemos errores, pero que no sea de manera consciente, que nosotros le ocasionemos una dificultad o una aflicción a alguien más. No acepta reproche contra su prójimo, pues es un poco relacionado, ¿verdad? No prestar oídos a mentiras o difamaciones de nuestro prójimo. El vil es menospreciado. Esto quiere decir que no tengamos compañerismo con aquellos que no tienen ningún interés de agradar a Dios. No se refiere a que nos vamos a aislar y que no vamos a compartir. Dios nos ha llamado a ser discípulos de Él, a ir. La gran comisión es ir y enseñar y tratar de que las personas vengan al conocimiento de Dios. Pero si alguien no quiere, no muestra interés en las cosas de Dios y no quiere agradarlo, no busquemos ese compañerismo. La Biblia dice que las malas compañías, ¿cómo es que dice? Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Entonces tengamos cuidado con quién estamos teniendo compañerismo, porque en el momento menos esperado, en el momento que menos nos demos cuenta, vamos a estar hablando, pareciéndonos, comportándonos, pensando, compartiendo ideas que no le agradan al Señor. Honra a los que temen a Jehová, pues ya sabemos, ¿verdad? Buscar compañerismo con los que temen a Jehová, no con los que le tienen miedo, con los que temen. Temor es tener respeto por alguien que es superior a nosotros. Nosotros le debemos respeto, reverencia a Dios porque Él es superior a nosotros. Y debemos buscar siempre compañerismo con ellos. El que aún jurando en daño suyo no por esto cambia. Esto quiere decir que seamos dueños de nuestros errores. Que no andemos buscando a quién echarle la culpa, con tal de salvarnos a nosotros mismos. Si me va a ocasionar daño, pero es la verdad, pues tengo que hacerle frente. O sea, una persona sincera es dueña de sus errores siempre y no busca justificarse ni hacerle daño a otra persona con tal de quedar bien. Al final, pensemos en el vaso. Si nos pasan frente a la luz, se va a ver. Siempre pensemos en eso. A mí me impresionó porque yo lo lavé y dije, no, tiene que quedar nítido, pero no quedó nítido. No quedó nítido. Y dice, quien su dinero no dio a usura, pues esto
no nos aprovechemos de la necesidad ajena, ¿verdad? Dios, si nos ha bendecido y si alguien viene con una necesidad, no nos aprovechemos de su necesidad ni nos convirtamos en usureros. Dios no ve con agrado el que nosotros seamos usureros, de ninguna manera. Ni acepta cohecho es un soborno, ¿verdad? Entonces, soborno de cualquier manera, pues no todos entendemos qué es la palabra soborno. Pero si se dan cuenta, pues pareciera difícil, pero sí se puede. Si está aquí, si el rey David lo escribió es porque él sabía que sí se puede. Dios sabía que sí se puede. Y dice, la promesa es no resbalará jamás. Esto quiere decir, en inglés dice, no se moverá, estará plantado, fijo, no se mueve, las tempestades, el agua, el viento, nada va a hacer que su pie se mueva. El que hace todas esas cosas no resbalará jamás. Amén. Y esto nos lleva ahora al siguiente fruto, que es el fruto de la entrega, o dependencia, o sumisión, o rendición, como querramos nosotros llamarle. Y en las notas que nos dieron hoy en la mañana hay otra frase escrita por la hermana Hicks que dice, la capacidad que un creyente tiene para rendir todo su ser de manera exclusiva al Señor Jesucristo es una virtud poderosa. Sin embargo, renunciar a todos sus derechos y entregarlos al amo y dueño no es una tarea fácil para el creyente. Eso no es fácil. O sea, de labios podemos decir, sí, yo me rindo a él, pero entregar en verdad el derecho no es fácil. O sea, no es fácil, requiere mucho trabajo de nuestra parte y es trabajo que nosotros tenemos que hacer. O sea, Dios no va a hacer ese trabajo por nosotros, es trabajo como cuando tenemos un arbolito, lo cuidamos, le echamos el abono, es un trabajo que nosotros debemos hacer. Entonces, entrega, entre otros significados, quiere decir rendición, sometimiento, acatamiento. Acatamiento quiere decir obediencia, ¿verdad? Algunas de las señoras jóvenes que están aquí ya me han escuchado contar esto. Pero obediencia es obediencia en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Si dice alto, tenemos que hacer alto. Pero ¿qué hacemos los guatemaltecos? De lejos vemos que no viene vienen carros y medio disminuimos la velocidad y ras, pasamos. Yo no creo que solo yo lo haya hecho. Pero, o sea, alto, aunque no dice, haga alto solo si no vienen carros. Alto es alto. O sea, no dice, si usted mira que no viene una moto, que no viene un peatón, usted haga el alto. El alto está puesto ahí y venga o no venga, en la vía contraria tenemos que hacer el alto como alto. Hace muchos años yo estaba manejando en otro país e iba con una persona que quise mucho. Yo iba manejando su vehículo y salimos a hacer unos mandados y llegamos a un alto, pero yo desde lejos, como en Guatemala, vi que no venían carros. De hecho, el vecindario ni gente había. Entonces iban manejando y disminuí la velocidad y me pasé. Entonces me dice ella, Norma, ¿te pasaste el alto? No, defensivamente, inmediatamente le dije, no, yo paré, no paraste, disminuiste la velocidad. Ahí no decía disminuir. Entonces, eso es entrega, también significa acatar, obedecer. Recuérdense, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Si dice ahí que tengo que hacer un alto y tengo que parar y voy tarde, pues tengo que hacerle frente a que voy tarde, pero tengo que parar. Amén. En la antigüedad también significa vasallaje. En la antigüedad el vasallaje era el vínculo de dependencia y fidelidad que una persona tenía respecto de otra, contraído mediante ceremonias especiales, como besar en señal de adoración la mano al que iba a ser su señor, como un perro cuando lame la mano de su amo.
eso es vasallaje, eso es dependencia, eso es rendición. Y los que tenemos perritos, pues tenemos, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, bueno, a mí sí me gustan los perritos. A mí no me molesta que mi perrita me lama la mano, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos rendimos al Señor, es figura de eso. Como que si estuviéramos, por así decirlo, lamiéndole la mano a nuestro amo. Y nuestro amo es el Señor. No estoy diciendo, por favor, no vayan a decir, ay, nos dijeron que somos perritos. Bueno, ¿qué? Si somos, ¿verdad? Porque estamos delante de un ser superior a nosotros. Él es nuestro amo. Entrega, dice, creo que en las copias que les entregaron estaba la historia del ciego de nacimiento. Sí, para quienes llegaron hasta allá. Él, después de todo lo que sucedió, Jesús lo sanó, los fariseos no le creían, lo cuestionaron, llamaron a los papás y ellos no querían creer que había sido ciego de nacimiento y que Jesús, en realidad no querían creer que Jesús era Jesús. Pero él al final dice, se postró y lo adoró. En otras palabras, él había sido recipientario o beneficiario de tal milagro que se tiró a los pies de Jesús y lo adoró como lamiéndole la mano en señal de que de ahora en adelante él era su amo y su dueño. Amén. Y vamos bueno, también dice que entrega también es ceder los derechos. Vamos a leer en Juan 6, 28 al 29. Juan 6, 28 al 29. Dice, ¿ya todos lo tienen? Amén. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí en este versículo la palabra creer significa, entre otras cosas, significa ceder, como ceder los derechos de autor de un libro. Ustedes cuando ven los libros les ponen el derecho de autor, ¿verdad? Y eso significa que nadie le puede hacer modificaciones a ese texto. Nuestro único trabajo es rendirnos al autor de nuestra vida. No podemos nosotros hacerle ninguna modificación a lo que sucede en nuestra vida. Una vez nos rendimos y Él nos pone su sello de autor, nada ni nadie puede hacerle cambios a ese texto. Yo en una época trabajé editando libros y me encantaba, les soy sincera, me encanta editar porque uno está en control. Esto no me gusta, lo quito, esto se lee mejor, lo borro y pongo como yo considero que debería leer. Así es nuestra vida. Pero Dios ya le puso un sello de autor. Él es el autor de nuestra vida. Él escribió absolutamente toditito lo que va a suceder en el transcurso de nuestra vida y lo selló con derechos de autor. Eso quiere decir que solamente nos guste a nosotros o no, solamente Él puede hacer cambios, pero Él no va a hacer cambios porque Él no cambia. Una de las naturalezas de Dios es que Él no cambia. Lo que Él ya escribió, porque todo en Dios es sí y todo en Él es amén. Hace un año, exactamente, fui a una clínica donde el médico. Y pues, cuando vamos al médico, raras veces nos gusta el diagnóstico que el médico nos va a dar. Vamos con la esperanza de que nos va a decir lo que queremos que nos diga y si nos da el diagnóstico no nos gusta. Pues a mí no me gustó, no me pareció el diagnóstico. En realidad me choqueó el diagnóstico que el médico me dio. Y mi esposo me acompañó y me recuerdo que cuando a mí me dieron el diagnóstico yo me quedé así como en la luna, ¿verdad? No entiendo lo que está pasando. Mi esposo le preguntó al médico, doctor, ¿por qué sucedió eso?
Y el médico, así seguro y certero, como que él hubiera escrito eso para mí, le dijo, ¿quiere que le diga por qué? Por mala suerte. A mí me golpeó de la manera que nada me ha golpeado hasta la fecha. Y cuando salí dije, no, esto no es mala suerte. ¿Cómo puede ser que sea mala suerte si la Biblia dice que en el libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego sucedieron sin que faltaran una de ellas? Entonces en el libro de mi vida, Dios lo selló con sus derechos de autor y ya había decidido que eso me iba a suceder. Entonces no era mala suerte. Y a mí más me valía aceptarlo, ceder, tirarme, lamerle la mano a mi amo, porque de lo contrario el proceso sería más difícil de lo que fue. Entonces, cuando ustedes piensen, esto no es lo que yo quería, no es lo que yo me imaginaba, hermanas, amigas, nuestra vida no es un evento social que nosotros planificamos a la perfección como las bodas y que tiene que salir como yo me lo imagino. La vida no tiene nada que ver con nuestra imaginación. La vida tiene que ver con lo que Dios ya decidió desde antes que nosotros vengamos. Y así va a ser, nos guste o no, y Él lo sella con los derechos de autor. Y solo Él tiene el derecho sobre todo lo que sucede en nuestra vida. Amén. Entonces, eso es, en otras palabras, la rendición. Nuestro trabajo, entonces, vemos que es rendirnos, ¿verdad? Porque va a ser más doloroso y en el proceso, pues, vamos a perder la forma. Sea cual sea la situación que usted y yo estemos pasando, nos va a hacer perder la forma. Y si nos hace perder la forma, somos más que afortunados. Porque recordemos, cuando queremos un pan, enterramos el grano de trigo. La Biblia dice que si el grano de trigo no muere, no puede salir una planta. Si nosotros queremos que el árbol crezca en nuestro corazón, tiene que morir algo antes dentro de nosotros. El trigo pasa por un proceso de muerte, de oscuridad, de aflicción, de encarcelamiento, de soledad, pero cuando sale la planta, la cortan y no se queda ahí. Crece el trigo y ya creció, qué alegre. No, vuelve otro proceso porque la cortan, la muelen, la pasan por el molino y es hasta cuando se hornea y uno ya tiene el pan, es que ya se ve el fruto. Así es nuestra vida. Vamos a pasar por diferentes procesos. Ya se terminó esto, gracias a Dios. No, es un ciclo. Dios nos hizo en forma cíclica. Se termina esto, más muerte. Se termina esto, más muerte. Se termina esto, más muerte. Pero gracias sea dadas a Dios porque Él lo que está haciendo en el proceso es convertirnos en un pan que va a alimentar primeramente a Él y a los que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces, dice, el fruto que corresponde a la entrega es la vid. Y aquí las hermanas nos trajeron uvas. Y las uvas pues también son deliciosas, pero este es el fruto. Para que esto salga, sucede algo antes de. No salen solo así las uvas. La vid es una planta trepadora. Y la vid es una planta que se tiene que prender a algo más. La vid no se puede sostener por sí sola, tiene que estarse prendida al tallo. Si está sola, se cae y se muere y no da fruto. Y la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque apartados de mí no podéis hacer. Entonces nuestra vida es como esta vid dependiente, amarrada, agarrada, pegada al Señor Jesucristo para que un día salga esto. Amén. Entonces, hace unos meses llegué y me parqué en un lugar y a la parte mía había un vehículo y se estaba bajando una pareja de esposos. Ella con una condición médica bastante difícil, sumamente difícil. Y el esposo pues tampoco está en la mejor condición física. Pero ella para bajarse del carro,
De hecho, él tiene problemas en la espalda, un problema severo en la espalda. Entonces, él se puso a la puerta del vehículo y ella, como no puede caminar, moverse, lo que hizo fue que se tiró sobre la espalda de él y él la cargó en su espalda como a tuto, decimos nosotros, y la sacó del vehículo. Y cuando yo lo vi, dije, wow, esto es lo que nuestra vida debería ser. Hay una espalda que ya pasó por un proceso de dolor, de aflicción, en donde todos nuestros pecados, todas nuestras faltas fueron echadas encima, y es a esa espalda donde nosotros debemos tirarnos, rendirnos y cargarnos, prendernos, a fin de que podamos dar mucho fruto. Y a mí me impresionó mucho, y quisiera que tratemos de ver voy a tratar de demostrarles, con tal de que veamos lo que significa la sinceridad y la entrega en nosotros para nuestra vida. Aquí vamos a tener a el Señor Jesús. Hay una voz en la sinceridad. Dios ve la voz de nuestra sinceridad. Él todo lo que pide es que vengamos a Él con sinceridad de corazón, de motivos, que nos postremos a sus pies y que lamamos su mano, por así decirlo, y Él nos lleva sobre sus espaldas. Dependamos de Él. No solamente yo me rindo a Él, pero estamos haciendo una lucha de querer seguir teniendo el control. Hay una espalda herida a donde nosotros podemos llegar día a día y en donde podemos cargar todo lo que sucede en nuestras vidas. Así que espero que esto les haya bendecido, que busquemos y que procuremos que el árbol se forme en nuestras vidas. Amén.